Entonces, como les comentaba, pues vamos a enfocarnos a tres de los principales agentes que causan muchísimo más problemas, que son el virus los virus de Norwalk o el norovirus de la hepatitis A. En el caso del virus de Norwalk, pues es un virus muy pequeño de RNA de sentido positivo que mide de 30 a 40 nanómetros. Lo que más me interesa que ustedes vean aquí que son 5 genogrupos, pero los más importantes genogrupos que tenemos son el genogrupo 1 y el genogrupo 2, que van a tener a su vez el genotipo 1 y el genotipo 2. Y de aquí es donde vamos a partir. Bien, ¿por qué el norovirus es tan importante? Porque cuesta muchísimo dinero en salud pública y hay cerca del 50% de todas las gastroenteritis que están presentes, por ejemplo, en los Estados Unidos, se han adjudicado al norovirus. Y pues obviamente se le ha adjudicado al consumo de agua y alimentos contaminados por materia fecal. Entonces, veamos esta gráfica en donde aquí tenemos obviamente la manera de contraer el norovirus y vemos que la mayoría de los brotes, el 54% de ellos, que son 362 de los que se han encontrado desde 1983 hasta el marzo del 2010, han sido por un alimento contaminado. En el caso del agua es un 11%, norovirus ambiental es 9% y de persona a persona la transmisión es de un 26%. Ahora bien, el periodo de incubación es de 24 a 48 horas. Generalmente es asintomático. Se han manifestado casos en donde parece que tuvieran una especie de gripa. ¿Por qué? Porque así es como manifiesta que se siente el cuerpo en primera instancia. Entonces, los cuadros agudos aparecen de las 12 a las 60 horas y el 50% presenta vómitos, el 100% va a presentar diarrea. Diarrea con sangre se ha presentado en un 10% y la fiebre es ocasional. La fiebre no es una constante y es algo interesante por cómo se ha determinado que puede funcionar el norovirus en el ser humano. Ahorita vamos a ver. Los síntomas más comunes son náuseas, diarrea acuosa, dolor abdominal y vómito. Y las implicaciones más importantes pues son la deshidratación y obviamente el desequilibrio hidroelectrolítico. En 2016 se logra cultivar por primera vez el norovirus murino y el norovirus felino. Y gracias a esto se puede determinar cómo es que, o aproximar a cómo es que funciona el norovirus en los humanos. Y esto nos ha dado muchísimas respuestas y es algo a mí que me encanta. De hecho, el norovirus es un tema que a mí me gusta mucho, precisamente porque empezamos a tener problemas a nivel mundial. Empezamos, me sumo, ¿por qué? Porque también en México tenemos, pero no se detecta, de que el norovirus ya empezó a tener resistencia a alcoholes, a detergentes y a cloro. Entonces se empezaron a preguntar por qué un virus podía tener resistencia. Ustedes saben prácticamente que pues, cualquier cosa lo puede poner en inestabilidad y pues prácticamente se deshace, ¿no? Entonces, cuando se estudia en los norovirus del modelo murino y felino, se encuentra lo siguiente. Primero, nosotros tenemos en el intestino, o en todo el aparato digestivo, cerca de 1 kilogramo de bacterias de biota normal o biota comensal. Y resulta que los norovirus tienen una afinidad curiosa por los glucanos bacterianos. Entonces resulta que lo primero que hace el norovirus es adherirse a las bacterias benéficas de la biota normal del intestino. O sea, llega el alimento y obviamente el alimento protege los virus y por alguna circunstancia llega a los intestinos. En los intestinos que se encuentra, pues biota comensal, que es la que nos protege de que nosotros no tengamos infecciones. Entonces resulta que lo primero que hace estos virus para estabilizarse se unen a los glicanos de las bacterias benéficas de nuestros intestinos. Entonces, al unirse, pues obviamente es algo muy bonito porque aumentan la eficiencia de la transmisión del huésped. ¿Por qué? Pues porque no son detectados. ¿Qué es lo primero que pasa?
Pues que obviamente las bacterias van a unirse de manera habitual al intestino y los virus no van a ser detectados porque el receptor que están encontrando es el receptor bacteriano de las bacterias comensales. ¿Qué ocurre a continuación? Pues se dan estas interacciones y entonces se va a promover pues el inicio de la infección. Se ancla, eso puede pasar primero, se ancla la bacteria benéfica y después se ancla el receptor viral con las células del epitelio de los enterocitos. Entonces, resulta que aquí vemos en la C, logra penetrar, pero penetra con todo y la bacteria benéfica. Entonces, aquí se da una interacción interesante en la cuestión inmunitaria, porque los componentes comensales bacterianos pues van a crear un microambiente gastrointestinal que va a ser tolerogénico. Es decir, como van a detectar que las bacterias son amigas, pues el sistema inmune no va a reaccionar de inmediato. Entonces, resulta que con la unión de los lipopolisacáridos a las bacterias, a los macrófagos, perdón, y a las células de respuesta inmediata, pues no va a haber nada anormal. Pero, sin embargo, esta unión va a causar, o es lo que al menos en estos modelos se ha visto, que va a causar como resultado la liberación, que está en rosita, de las interleucinas 6. La interleucina 6, recuerden que va a estimular a las células B para que puedan expresar la citocina antiinflamatoria interleucina 10. Entonces, aquí ustedes saben que la interleucina 10 antiinflamatoria puede generar un relajamiento en la cuestión del disparo de la fiebre, ¿sí? Entonces, pero hay otra cosa interesante, que es la parte D, en donde si se tiene la agrupación de varios viriones en las superficies bacterianas, va a aumentar la frecuencia de la coinfección viral en una sola célula. Y esto va a ser conveniente para el virus. ¿Por qué? Porque obviamente, si ustedes se fijan ahí en el esquema D, déjenme ver si puedo cambiar el puntero, porque creo que no lo ven. Opciones de puntero. Muy bien. Entonces, ahora sí, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos partículas virales que se ve que tienen distinción en la cuestión del genoma. Entonces, si dos infectan al mismo tiempo una célula, que es lo que decía, varios viriones pueden infectar una misma célula, entonces esto es conveniente porque el virión maduro que salga de esto, pues ya va a tener ventajas genéticas sobre los demás, pues porque va a tener la unión de las diferencias que hubo entre los viriones que infecten a la misma célula. Entonces es algo bastante bonito y bastante interesante.